Muchas veces te ha preguntado, ¿por qué todos quieren hablar en otras lenguas? ¿Qué misterio hay hablar en lengua? La Biblia enseña en el libro de los Hechos, capítulo 2, que habían 120 hombres, aparte de las mujeres y los niños, que esperaban la promesa que Jesús le había hecho acerca del derramamiento del Espíritu Santo. Ellos esperaban, anhelando fervientemente ser llenos del Espíritu Santo. La Biblia dice que vino un viento recio y entró donde estaban reunidos, y fueron repartidas lenguas como de fuego, y luego el Espíritu de Dios que hablase en nueva lengua, dando a entender que los que estaban abajo escuchaban las maravillas de Dios hablándose en su propio idioma. Los judíos piadosos que estaban ahí de toda Asia o de todo el mundo conocido, ellos se criaron y nacieron en aquellas naciones, dando a entender que el idioma que ellos hablaban naturalmente no era el idioma hebreo, sino el idioma de cada una de aquellas naciones. Cuando el Espíritu Santo se derramó sobre los 120, ellos comenzaron a hablar en la lengua originaria de aquellas naciones, y aquellas personas comenzaron a escuchar las maravillas de Dios por medio de la profecía o de la interpretación de lengua que estaban hablando los discípulos. Pero los judíos de aquella nación, los judíos que eran naturales de Israel, que no hubiesen salido de otra nación, entendía que ellos estaban borrachos o que estaban delicados, que estaban locos, porque estaban hablando en algo que ellos no entendían. Por eso dice la Biblia que Pedro se puso en pie y dijo: varones hermanos, estos hombres no están borrachos, sino que lo que fue dicho por el profeta Joel acaba de cumplirse. La lengua en la vida del creyente se usa para predicar el evangelio a otras naciones. Pablo dice en el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios: ¿para qué hablar en lenguas entre los demás? ¿Acaso no dirán que ustedes están locos? ¿Acaso no dirán que ustedes están borrachos? Porque no van a entender lo que ustedes están hablando. El que quiera hablar en lengua debe de hablar uno por uno y con un intérprete que interprete lo que está saliendo de nuestra boca. Hay otra corrección que quiero hacer, y es cuando decimos que estamos hablando lenguas de fuego. La Biblia establece que las lenguas de fuego que estaban allí en el aposento alto eran lenguas de fuego, eran como llamas que se veían. Cuando usted prende una fogata, usted ve que esa fogata se hace, mire, a eso se le llama lengua, ardiendo, lengua de fuego. Entonces en cada uno de los discípulos se posó el Espíritu Santo, y estos creyentes ardían. Se veía claramente que estaban ardiendo como una fogata, como una antorcha. Dios quiere que nosotros usemos los dones correctamente. Si yo hablo en lengua, si a personas que están escuchando mi mensaje, todos hablan español, ¿por qué yo tengo que hablarle en otra lengua e incluso traer un intérprete que le interprete a ellos lo que yo hablo en lengua, cuando yo mismo puedo hablarle en mi español? Por eso Pablo dice: es mejor que profeticéis a que hablen en lengua, porque el que habla en lengua habla misterio para con Dios. El que habla en lengua habla en una intimidad entre él y Dios, o el que habla en lengua lo habla para sí mismo cuando está haciendo guerra espiritual. Nosotros estamos llamados a tener una ordenanza, porque Dios es un Dios de orden, un Dios que estableció su ordenanza desde el principio de la creación. Por eso nosotros, cada uno de los creyentes que ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, tiene la responsabilidad de ministrar los dones de Dios correctamente, no con emociones, no con fanatismo, no para ser visto o aplaudido por los hombres, sino para interpretar el mensaje, la enseñanza para bendición
y edificación de la iglesia. Nosotros todos tenemos el compromiso, tenemos el deseo, queremos hablar en lengua, pero debemos de hacerlo de una forma ordenada, que todos entiendan lo que hablamos, que todos reciban la comunicación. Si no hay un intérprete que interprete lo que yo estoy hablando, yo mejor callo. ¿Por qué? Porque puede haber confusiones. Hay demonios que hablan en lengua. Hay espíritu inmundo que se meten a la iglesia, que entran en los cuerpos, que usan a los falsos profetas y te hablan en lengua. Si tú no puedes discernir, si no hay un intérprete a tu lado que pueda interpretar lo que esa persona está diciendo, entonces conservamos nuestro oído y nuestras intenciones. Pablo dice claramente, si un incrédulo entra a su congregación y todos hablan en lengua, el incrédulo se irá sin edificación y entenderá que todos estamos locos. Mas si se profetiza en la iglesia, si se habla en los misterios de Dios, las cosas escondidas que están en el corazón de los hombres, entonces el nombre de Dios será glorificado y el incrédulo será convencido. Hoy te motivo de parte del Señor, que ponga los dones de Dios en práctica, que ponga los dones de Dios en manos del Espíritu Santo y que Él sea quien organice todo en tu vida, porque el Espíritu de Dios no es desorden, mas es ordenado. Dios, no hay ningún tipo de suciedad, de ocultismo o desorden en el orden divino celestial. Así que yo te invito en el nombre de Jesús que te levante con carácter, que implante las cosas del Señor como son hechas, no por medio de fanatismo, sino por medio del poder y la ordenanza del Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu hermano pastor Eddie Díaz. Comparte este video con alguien para edificación de la iglesia.